Buenas tardes, compañeros. Este trabajo va presentado a la ingeniera Ana Estela Mendoza en la materia de legislación laboral, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Sogamoso, Boyacá. Actividad intermedia, unidad 1 y 2. Mi nombre es Cristian Fabián López Orduz, pertenezco al CEAT de Sogamoso, departamento de Boyacá. Programa de Ingeniería Industrial, actualmente curso sexto semestre. Soy tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial del SENA y trabajo en una empresa de transporte en el área de mantenimiento, más específicamente como jefe de parte. Diagnóstico del trabajo colaborativo número 1. En este trabajo colaborativo opté por el rol de psicólogo y se nos pedía la socialización de un video propuesto en la guía de actividades, en el cual debíamos escoger un candidato del video para realizar una contratación de la empresa, elaboración de una hoja de vida, elaboración de un contrato, afiliación de una EPS, un fondo de pensión y liquidación de nómina. De acuerdo a este rol que me asignaron, me asignaron dos temas. Capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Capítulo 3, salario y sus elementos constitutivos. Obligaciones del empleador. La Ley 100 de 1993 estableció el sistema de seguridad social integral con el fin de proporcionar la cobertura al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales. Todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al sistema de seguridad social, independientemente de la forma de remuneración y realizar los pagos correspondientes. Pensiones. El sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte por causa común. La contribución al régimen es del 16% del salario, del cual el 12% va por cuenta del empleador y un 4% por cuenta de nosotros los trabajadores. Debemos tener en cuenta que esta contribución aumenta si el monto que devengamos es mayor a 4 salarios mínimos legales y tendrá aparte un cargo de un 1% que es destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Salud. El sistema cubre las contingencias que afecten la salud del trabajador y de tu familia, que estén establecidas en el POS, Plan Obligatorio de Salud. La contribución de la salud es del 12.5% del salario, del cual el 8.5% va a cargo del empleador y un 4% a cargo del trabajador. Eso quiere decir que nosotros como trabajadores asumimos un 4% en salud y un 4% en pensión, un total de un 8% de descuento de nuestro salario mínimo. Riesgo laboral. Este sistema cubre los accidentes y enfermedades por causa y con ocasión del trabajo o enfermedades profesionales y asume las pensiones por invalidez y muerte generadas por los mismos. La totalidad del aporte de este concepto está a cargo del empleador y depende de una escala de un riesgo laboral que genera la actividad. ¿Qué quiere decir? Si tiene una escala en la cual se dan unos números, se da una escala de menor a mayor, dependiendo la actividad y el riesgo al que esté expuesto el trabajador. Digamos, un grado alto es un grado en el que trabaja una persona con minería, una persona que trabaja en movilización de tanques de petróleo y de combustible que son muy explosivos. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy alto que se tiene a un fallecimiento o a un incidente mayor. ¿Sí? No puedo comparar en una escala una persona que trabaja, digamos el caso que maneja un equipo tractocamión y que lleva nafta o que lleva petróleo, que bien sabemos son derivados, pero que trabajan muy rápido y se consumen muy rápido con una sola llama. Entonces no puedo comparar una persona en una escala que esté transportando eso a una persona que trabaje en una oficina. ¿Por qué? Claro que una persona en oficina también tiene riesgos, pero son riesgos más pequeños y más manejables. Con un equipo de tractocamión puede haber un accidente en carretera, puede generarse una chispa y puede explotar el vehículo, afectando o ocasionando la muerte del conductor, acabando el vehículo y la zona de influencia. Entonces, debido a eso, se toma una escala de riesgos y dependiendo de esa escala de riesgos es que se genera la totalidad del aporte. Vacaciones. Son un descanso remunerado que paga el empleador al trabajador que equivale a 15 días hábiles de vacaciones. Si el contrato termina antes del año, el trabajador se verá en la obligación de compensar en dinero el tiempo que duró el trabajador. Prima de servicios. Esta prima es equivalente a medio salario por semestre elaborado o proporcional por sección.
Esta prestación se paga en la última quincena de junio y los 20 primeros días de diciembre. Medio salario por semestre, que quiere decir un salario al año. Auxilio de cesantías. Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación de un contrato de trabajo. Cada año se liquidan las cesantías el 31 de diciembre y se depositan a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. La base para liquidar las cesantías es el último salario mensual devengado del trabajador, siempre y cuando no haya variado en los 3 meses anteriores. En caso de ser así, se saca un promedio de los 12 meses de sueldo con los salarios diferentes y dependiendo de ese promedio se cancelan las cesantías. Interés de las cesantías. En enero de cada año el empleador debe pagar directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa de un 12% anual, calculada sobre las cesantías del último año. Acorde con la labor desempeñada, todo empleado debe en el contrato a término indefinido que devengue una suma igual o inferior a 2 salarios, entregarle a una persona, a su trabajador, dotación de calzado y ropa de labor cada 4 meses. ¿A qué nos referimos? Como dotación, una camisa de la empresa que lleve su logo, botas de seguridad, si es una parte de mecánica, overall, botas de seguridad, casco. Subsidio familiar. Todas las empresas deben inscribirse en una caja de compensación familiar, otorgando al trabajador el derecho a obtener subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como servicios de capacitación, vivienda y recreación. En Boyacá, esta caja se llama Confavoy. Subsidio de transporte. Los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado por el gobierno nacional, que para este año son 74.000 pesos. Licencia de maternidad. Es una licencia remunerada la cual busca que la madre tenga un descanso adecuado durante los días previos y posteriores al parto. Son 14 semanas que se le da a la trabajadora, de la cual puede comenzar a disfrutar 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto. Esta licencia es remunerada por el Sistema General de Seguridad Social en la Salud. Para tener en cuenta, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Si existiera justa causa, este debe ser previamente calificado por un inspector de trabajo. De lo contrario, el empleador se verá expuesto a pagar una indemnización por un valor de 60 días de salario a la persona. Licencia de paternidad. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada. También esta licencia la remunera el Sistema General de Seguridad Social de la Salud. Provisiones del empleador. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios o prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa escrita por nosotros. Por ejemplo, un descuento. No se puede realizar ningún descuento si nosotros primero no firmamos un acta de autorización de descuento. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo, o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Nos referimos en la asociación a grupos étnicos, a trabajar aquí en grupos de vereda. Eso es un derecho que nos brinda el gobierno nacional, por tanto el empleador no puede entrar a manejar esos temas. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultar o impedir el ejercicio del derecho al sufragio. Cada persona tiene su libre expresión, tiene derecho a tener su religión, y tampoco no nos pueden a nosotros obligar a no asistir a un acto tan importante como es el voto, que siempre se debe realizar cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Y ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Deberes de nosotros los trabajadores. Procurar el cuidado integral de la salud. ¿Cómo lo hacemos? Con pausas activas, tratando de manejar bien nuestro ámbito laboral, no mezclarlo con nuestro ámbito personal, con generar conciencia de autocuidado en el trabajo. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Esto más que todo se realiza cuando hay exámenes de ingreso, en el momento de nosotros firmar un contrato laboral con una empresa.
¿Por qué? Porque a partir de ese examen, la empresa va a ir llegando un seguimiento de la evolución que llevamos en los trabajadores en el tiempo laborado en la empresa. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Siempre que nosotros ingresamos, firmamos un contrato laboral en el cual están especificadas nuestras funciones. Debemos ser responsables y trabajar de la mejor manera, cumpliendo siempre nuestras metas, nuestras exigencias, sin atentar contra nadie. Participar en la prevención de riesgos laborales a través de comités paritarios de salud o vigías ocupacionales. Siempre estar pendientes de este punto, es muy importante. Riesgos laborales como el COPAST. Sí, ese es el Comité Paritario de Salud en el Trabajo, salud ocupacional, llamado. Nosotros debemos siempre estar pendientes de nuestro sitio de trabajo, del sitio de trabajo de nuestros compañeros, verificar qué cosas pueden afectar, nos pueden incomodar en nuestro sitio de trabajo. ¿Para qué? Para poder atacarlas y mitigarlas. Denunciar ante su empleador accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Este es un tema muy importante. Siempre que haya un accidente o un incidente de trabajo, se debe reportar al ente encargado, en este caso, pues nuestro empleador o nuestra persona encargada de HSE, de qué fue lo que sucedió. ¿Para qué? Para tratar de hacer una evaluación al accidente, mirar qué cosas se pueden corregir y prevenir más adelante un accidente mayor que pueda ocasionar una muerte o pueda ocasionar un accidente fuerte para mí o para un compañero de trabajo. Y este punto, muy importante, utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador. Siempre que se recibe un elemento de protección, estamos recibiendo un compromiso con nuestra salud. Dependiendo de la labor, se entregan diferentes elementos. Digamos, en mi caso, una persona de mantenimiento debe tener su overol, sus botas de seguridad puntas de acero, tener sus dos elementos para oídos, que son tapaoídos de inserción, tapaoídos de copa, gafas de seguridad y guantes dependiendo de la labor, sean guantes de látex, sean guantes de nitrilo. ¿Por qué? Porque la labor, digamos, a veces se entregan guantes dependiendo de la labor que se haga realizar, porque no siempre se debe utilizar un mismo guante. Segundo tema, salario y sus elementos constitutivos. ¿Qué significa el salario? Muy buena pregunta. El concepto de salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de... Artículo 127. El Código modificado por la Ley de 1990 establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. No constituye salario las sumas ocasionales que entrega el trabajador que recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones, participación de utilidades, excedentes de la compañía, reciben dinero o especie o beneficio, sino es un enriquecimiento de patrimonio, sino para desempeñar en cabalidad sus funciones, gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo o otros semejantes. Viáticos. Según el artículo 130, los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso, y son aquellos que se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Salario mínimo. Se define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. Actualmente para Colombia el salario se encuentra en 644.350 pesos. Salario integral. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos mensuales, valdrá la estipulación escrita en un salario que, además de retribuir el trabajo, compensa de antemano lo que son prestaciones sociales, recargos, como trabajo nocturno, dominicales, festivos, primas legales y extralegales y cesantías. Y en general todo lo que incluya dicha estipulación, excepto las vacaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros optamos por un salario integral, es como firmar un contrato diciendo que le van a pagar X cantidad de dinero, pero usted va a cubrir con todos sus gastos. Lo único con lo que usted no puede ingresar ahí son las vacaciones. Salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente
que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tal como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Conclusiones. Como ingenieros industriales vinculados al mundo empresarial, debemos ser conscientes de los derechos y deberes que tenemos como empleados y empleadores. También debemos fomentar la conciencia del autocuidado, fomentar siempre el trabajar de forma responsable, cumplir a cabalidad con nuestros deberes, tanto como empleador como empleado. Segundo, hay diferentes tipos de salarios y debemos optar por el de mayor conveniencia para las dos partes, es decir, empleador y empleado. Muchas gracias por su atención, espero les haya agradado el video. Cualquier cosa, por favor, me regalan su comentario.